Bendiciones, bendiciones, qué gusto saludarles, bendecirles sus vidas y damos como siempre, gracias a Dios, siempre la palabra que se nos antecede a cualquier compromiso, cualquier enseñanza, cualquier oración es gracias. Gracias a Dios porque nos da vida, nos da salud, nos da bienestar, nos da el querer como el hacer de poder estar a través de estos medios virtuales llevando una palabra de bendición. Nada mejor que compartir la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo, porque fuimos creados para eso, para publicar las alabanzas de Dios y para compartir el mensaje del Señor. Así puede que gracias por escoger estar a través de estos medios virtuales y recibir una palabra. Le voy a invitar a que esté muy atento porque esta palabra le va a bendecir abundantemente su vida. Quiero que por favor se ubiquen en el libro de Nehemías, por favor, Nehemías capítulo 8, y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos. En esta ocasión, Nidia López va a ser tan amable de guiar esta lectura. Nidia, muy buenas. Bien, pueda, por favor. Hola, buenas noches. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén. Amén. Muy bien, Nidia. Excelente lectura. Esta palabra pues tiene una finalidad, un propósito, y es darnos cuenta lo eficaz que es leer la palabra o el escucharla. Acordémonos lo que dice el libro de Romanos, que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Bien sea que uno la lea, bien sea que uno la escuche, al estarlo haciendo, fe viene a nuestros oídos, fe se activa en nuestro corazón y en nuestra mente. Quiero invitarles a que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a discernir, a comprender esta palabra y a ponerla en práctica, que eso es lo más relevante en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos presentamos delante de ti a esta hora entre la tarde y la noche, Señor. Gracias porque nos permite llegar a este momento, Dios, donde nos reunimos, así como el pueblo de Israel en aquella ocasión, como un solo hombre. Gracias, Señor, porque tú siempre estás obrando y siempre nos traes, Dios, de diferentes lugares, de diferentes orígenes, de descendencia, Señor, aún con diferentes culturas, Señor, pero siempre con un mismo propósito, que tu palabra esté en nuestros corazones, que haya cabida y que esa palabra nos transforma, que esa palabra nos vivifica, que esa palabra, Señor, renueva nuestras mentes y todo nuestro ser y nos direcciona, Señor del cielo. ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra? ¿Qué sería de nosotros sin que tú nos estuvieras hablando a diario, Señor? Y gracias por hacerlo, Dios. Te rogamos que nunca dejes de hablar a nuestras vidas, que nunca dejemos de aprender de ti, Señor, porque es lo que nos mantiene vivos, que nos mantiene en el propósito. Y gracias, Señor, por los que ya llegamos, por los que se han de unir a través de estas plataformas virtuales, Señor. En tu nombre declaramos que esta palabra hallará cabida y producirá los cambios que tú estás esperando y los frutos que tú estás esperando por la misma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, pues qué hermoso poder comprender esta lectura. Dice que todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Y no es fácil que todos estén en un mismo sentir.
Eso quiere decir que ya Dios había obrado. Antes de leer la palabra, antes de que uno vaya a un culto, ya Dios estuvo obrando en el corazón nuestro. Nos estuvo preparando para estar dispuestos. Y dice que se juntaron todos en la plaza, en un lugar amplio, en un lugar abierto, pero en un lugar dedicado para leer la palabra del Señor. Y dice que le pidieron al sacerdote Esdras, note que era el sacerdote, era una persona de autoridad espiritual, y le pidieron que trajera el libro de la ley. Cuando se habla del libro de la ley, se está hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que para el pueblo de Israel es como la Torá. Y le pidieron a él que leyera, le dijeron que por favor leyera la palabra de Dios. Y dice que se juntaron todos los que podían entender, todos los que tenían capacidad de discernir la lectura que se estaba dando. Y dice que leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba. O sea, se cree que más o menos desde las 5 de la mañana hasta el mediodía. Hasta el mediodía, 7 horas prácticamente consecutivas. Entonces ahí es donde empiezo a hacer preguntas, ¿sí? A ver, ¿qué piensas? 7 horas consecutivas leyendo la ley, escuchándola también. ¿Aguantamos tanto? ¿Será que sí? ¿Qué piensa? A ver, por favor. Bastante tiempo, un tiempo en el que si uno normalmente dura poco tiempo estudiando la palabra, de repente 1 hora, media hora, y siempre nos queda algo del mensaje de la palabra de Dios. Siempre queda algo de lo cual absorbemos y nos nutre, nos edifica. 7 horas es prácticamente casi un día de trabajo. Sí, señor. Y es bastante tiempo. Uno realmente se mete el chip. Aquí tengo un cable, un cargador del teléfono, y ahí existía una película vieja que se llama La Matrix. Ajá. Y entonces se metía un cable en la cabeza y le llegaba toda la información del internet en la película a ese que se llama Keanu Reeves. Se metía el cable y descargaba toda la información del internet. Entonces, yo digo que uno es de lo que uno se alimenta. Si nos alimentamos de información buena, vamos a lograr ese conocimiento, al igual que las personas que se alimentan de algo que no sea bueno. Entonces, 7 horas es bastante. ¿Y qué pasa? Yo creo que uno terminaría edificado, porque uno es el que tiene que buscar de Dios, no Dios de uno. La palabra dice, yo soy el que soy. En un post que vi hace poco, Moisés dice a Dios como lo que tiene que hacer Dios. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy lo máximo, es lo que yo diga, dice Dios. Entonces, nosotros somos los que dependemos, tenemos que buscar de Dios, no Dios de nosotros. ¿Sí? Tenemos que cumplir su mandamiento, su ley, sus promesas. Nosotros es lo que nos conviene buscar de la palabra de Dios. Amén. Y qué buen ejemplo, qué buena ilustración colocó con él, como si se conectara un cable y verdad, traspasándose información. Pues así literalmente lo pudiéramos interpretar, y nosotros no tener temor a conectarnos con la palabra de Dios. Conectarnos, créanme que nos hace bien. No interesa que nos digan fanáticos, no interesa que nos digan se van a volver locos, no interesa que digan lo que digan, la verdad. Mire, la palabra de Dios nunca afecta a una persona. O sea, no le hace mal, le hace bien, lo transforma, lo cambia a uno. Mire, yo les puedo decir, llevo prácticamente 39 años en el Evangelio, y creo que no ha habido un solo día en mi vida que yo no medite en la palabra, que yo no la lea. La he leído muchas veces, como se dice, de pasta a pasta.
Yo siempre, antiguamente, recién que me convertí al Señor, recuerdo que vendían toda la Biblia grabada en cassettes y yo compré el estuche de los cassettes. Como manejaba unos vehículos de carga, entonces yo siempre colocaba los cassettes. O sea, mis trayectos siempre fue escuchando la palabra de Dios. Siempre. Y yo prefiero muchas veces colocar la palabra del Señor que colocar música. ¿Sí? Porque la palabra me edifica. La música de pronto me inspira, pero la palabra me edifica. La palabra me cambia, me transforma. Entonces, no tenerle temor a ese cambio. Ahora, mire que dice la palabra que se acercaron todos los que podían entender. O sea, yo creo que ahí habían niños, pronto de 7 añitos, 6 añitos en adelante. Dice que todos los que podían entender. Así pues de que había un hambre, había un deseo de escuchar la palabra de Dios. Cualquiera que entendiera necesitaba escucharla. Entonces, ¿a quién escogieron? A un escriba. ¿Y quién era un escriba? Un escriba era un copista. Era una persona que fielmente transcribía un escrito y lo pasaba a un nuevo pergamino o a un nuevo papel. O sea, no alteraba nada. No le faltaba una coma, no se la colocaba, no, nunca alteraban nada. Para ellos era sagrado copiar idéntico, porque no había la imprenta, no había las fotocopiadoras que tenemos hoy en día. Entonces a ellos les tocaba a mano copiar al pie de la letra. ¿Y quiénes podían adquirir una copia? Por lo general eran los reyes, las personas adineradas, porque eran muy costosas. Así pues de que se le estaba pidiendo a una persona de autoridad que leyera la palabra de Dios. No fue cualquier persona, una persona que sabía lo que estaba leyendo. Ahora, aparte de ser un copista o un escriba, él era un sacerdote. O sea, doble razón para que fuera él el elegido a leer la palabra de Dios. Y una tercera razón también muy válida, que fue de los que llegaron de la deportación y comenzaron a reconstruir los muros. O sea, él tenía 3 razones obvias para ser la persona de autoridad que estuviera leyendo. Un constructor de muros, un escriba y un sacerdote. ¿Qué piensa usted de eso? 3 razones muy válidas. ¿Para qué? Para poder hacer que las personas entendieran. O sea, él sabía la pronunciación, él sabía la acentuación. Él leía de tal manera que los que escuchaban la podían entender. Entonces, ¿por qué compartir con ustedes un tema como este? Porque la palabra de Dios tiene unos efectos. Ahora, quiero pedirle a usted, Abel, que por favor lea desde el versículo 4 hasta el 6, para que comprendamos otras verdades que también están en este mismo capítulo. Bien, puede haber. Nehemías. Sí, señor, capítulo 8, Déjame buscarlo por aquí. del verso 4 al 6. Y el escriba Esdras estaba, el escriba Esdras estaba sobre un pajarito, un púlpito, está muy chiquita. Tranquilo. De manera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Tema, Amías, Urías, Hilcías y Masías. A su mano derecha, a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Maquías, Azum, Asbadana, Zacarías y Mesulán.
muy pequeñito. Ajá, sí, continúo. Abrió después Esdras el libro de ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande y todopoderoso, respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Muy bien. Gracias, Abel. Muy bien. Entonces notemos que cuando Esdras está leyendo la palabra de Dios, dice que a su mano derecha tenía eran como traductores, y a su mano izquierda tenía otros. Y dice que ellos le ayudaban al pueblo a entender la palabra. O sea, el pueblo de Israel era muy diverso. El pueblo de Israel habían estado dispersos por diferentes naciones. Entonces muchos de ellos ya no hablaban el hebreo, ya no hablaban el arameo, ya no hablaban la lengua judaica. Y mire lo importante que es, que cuando Esdras daba la palabra, ellos a su vez la reproducían para que los demás la entendieran. Como suele pasar hoy en día. Nosotros hemos escuchado enseñanzas que las da una persona de Estados Unidos, un americano, ¿cierto? Y hay un colombiano o un venezolano o un de República Dominicana que le traduce a nuestro idioma. Así pasaba con los que le ayudaban a Esdras. Eran traductores. No era que Esdras necesitara que le ayudaran a enseñar, no. Es que esos hombres que estaban a su derecha, a su izquierda, se reunían por grupos, ellos recibían el idioma de Esdras y se lo traspasaban en la lengua de cada uno de los que estaban ahí. Ahora, algo bien importante de lo que se acaba de leer, dice que Esdras estaba más alto que todos, ¿sí? Y resulta que cuando dice que estaba más alto, no es prepotencia, no es orgullo. Alguien dijo, yo no me subo a la montaña para que me vean, yo me subo a la montaña para poderlos ver. Eso es muy diferente. Subirse uno a un lugar alto para ver a la gente y no para que lo vean a uno. El importante no es uno, el importante es las personas que necesitan ese mensaje de Dios. Ahora, otra cosita muy importante en este texto es que dice que ellos, cuando escuchaban el mensaje, dijeron, bendito sea Dios grande. Cuando todo el pueblo empezó a entender la palabra, empezaron a decir, amén, amén. Y alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Dios inclinados a tierra. Qué impresionante es eso. La gente humillada, porque ese es el efecto de la palabra de Dios. Mire, si la palabra de Dios no logra humillarnos, si la palabra de Dios no logra hacer que nosotros nos postremos y reconozcamos quién verdaderamente es Dios, simplemente estamos leyendo un libro que no está haciendo ningún efecto en nosotros. Falta un espíritu dócil, falta humildad, falta sencillez, falta uno dejarse doblegar por el Señor, porque es de la única manera que va a haber cambios en nuestra vida. Cuando nosotros encaramos a Dios, entonces lo desafiamos, pero cuando le damos la cara con humildad, lo reconocemos como lo que Él es. Quiero que sigamos leyendo, Nidia López, por favor, versículo 7 y versículo 8. Sí, señor. Dice, y los levitas Jesús, Bani, Serebías, Jamín, Acub,
Sabetai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Qué bueno. Mire que ahí culminamos con este hermoso estudio de esta noche. Dice que estas personas hacían entender al pueblo la ley. Los traductores, nunca van a faltar los traductores, nunca van a sobrar los que hacen entender. Nidia, cuando usted va a un altar familiar, cuando usted le lleva la palabra a una persona, usted es una traductora. Usted hace que el mensaje que Dios le ha dado a su corazón se lo comparta y lo puedan entender. Luz Nidia Bendaño, cuando usted va a llevar la palabra, cuando usted permite que alguien venga de parte de Dios y le dé un mensaje a usted, a su familia, a sus amigos, le está permitiendo a un traductor que venga. Porque es que entender la palabra de Dios no es fácil. No todo mundo la entiende como usted la ha entendido. Entonces Dios se ha clonado en usted para que usted vaya y le lleve la palabra a otra persona en el lenguaje en que la puedan entender. A veces nosotros, claro, en las iglesias escuchamos términos teológicos, que si usted se lo lleva a una persona que no sabe nada del Señor, los va a confundir. Entonces Dios ha querido que nosotros usemos un lenguaje sencillo, un lenguaje acorde a la capacidad de la persona. Como hacemos con un niño, que para enseñarle a sumar, le ponemos frijolitos, le ponemos bolitas, le ponemos palitos, para que pueda entender y captar la idea. Ya después les enseñamos a sumar con los deditos. Ya después les enseñamos a sumar con la mente. ¿Ve? Y ya después, rápidamente, hacen una suma, una resta, una multiplicación o una división mentalmente. ¿Por qué? Porque se han vuelto doctos, porque se han vuelto expertos, porque ya saben cuál es el resultado. Entonces, aquí dice la palabra muy claramente. Dice que ellos hacían entender al pueblo la ley. Pero me fascina algo muy importante y es lo que dice el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, claramente. Y dice que ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y qué importante es esto. Qué importantísimo es esto. Alguien, no, o digamos siempre que uno está estudiando como esa materia de español, le ponen a uno ejercicios, ¿verdad? Yo creo que usted se debe acordar esos ejercicios que usted tal vez recibió en su colegio, en el lugar donde usted se capacitó. Y los profesores son muy pedagogos y ellos se las ingenian para hacer que la enseñanza quede. Entonces a veces nos hacen repetir una misma frase, una oración, como una plana, hasta que nosotros entendamos. Mire que así es como se aprenden los valores, ¿sí? Debo dar gracias. Debo decir con permiso. Debo aprender a pronunciar bien ciertas cosas. ¿Cómo es de importante eso? La educación. Porque a veces atropellamos a las personas. A veces pasamos por imprudentes, por incautos, ¿cierto? Y le hacemos daño a las personas que están a nuestro alrededor. Y estos traductores se le acercaban a la gente y le decían qué quería decir, qué quiso decir el predicador, en este caso Esdras. ¿Qué quiso decir él? Y la gente empezó a poner mucha más atención de la que podían colocar en otra ocasión muy particular.
Y ellos estuvieron muy atentos, muy atentos. Y dice que ellos hicieron unos tabernáculos, ¿sí? Ellos hicieron unos tabernáculos. Entonces, empezaron a hacer como una especie de enramadas. Quiero que lean, por favor, el versículo 16. Dice, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, y como unas cabañitas con las mismas ramas. No eran muy grandes, pero sí que cupiera una familia. Dice, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitaron. Porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea. Miren lo que hace la palabra de Dios. Empezaron leyéndola desde la mañana hasta el mediodía. Pero les quedó gustando tanto que al otro día volvieron a reunirse. Y les gustó tanto que ya no querían dormir dentro de sus casas, sino que durmieron en el patio, durmieron en la terraza, durmieron en la misma plaza. Amado, nunca será suficiente. Quiero que lo escriba, por favor. Quiero que lo anote. Dios nunca será suficiente. Uno siempre quiere más de Dios. Uno siempre quiere más de Dios. Uno siempre anhela un poco más de Dios. Por eso para nosotros como Iglesia Renovación es un placer poder sacar tiempos como estos y decirles a ustedes de parte del Señor, nunca se conforme con una oración, porque estoy seguro que después podrá hacer otra oración mejor. Nunca se conforme con un milagro, porque siempre después de ese milagro habrá otro más grande. Nunca se conforme con un culto, porque después de ese culto habrá otro más poderoso. Entonces quiero que lo escriba, pero no lo malinterprete. Cuando yo digo que Dios no es suficiente, me refiero a que no es suficiente solamente tenerlo por un momento. Uno quisiera a todo momento estar ahí con Él y en Él. Siempre pasando un buen momento con Él. Acordémonos de lo que le pasó al apóstol Pedro, al apóstol Juan y a Jacobo, su hermano. Dice que el Señor se los llevó a un monte que se llamó el monte de la transfiguración. Ellos estaban tan contentos con el Señor Jesús ahí que le propusieron y le dijeron, Señor, bueno es para nosotros estar aquí. ¿Quiere que hagamos unas enramadas? Porque ahí estaba también Elías, estaba el profeta Moisés. Entonces dijeron, Señor, aquí está bueno, quedémonos aquí. Mas el Señor no lo permitió, porque sabía que los días declinan. Pero llegará el día en donde esta alegría que tenemos va a ser constante, continua y por la eternidad. Le damos gracias a Dios. Usted de los que se deleitan escuchando la palabra. Usted de los que les gusta disfrutar la palabra. Bueno, incline su rostro, por favor, por un momento. Incline su rostro. Dígale, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Perdóname las veces que me apresuro. Perdóname las veces, Señor, en que se me hacen los cultos largos, sabiendo que es el mejor lugar donde podemos estar. Que nada nos saque. Que no haya algo más importante
que tu presencia en mí, Señor. Y que tu palabra cada día la pueda recibir con gozo, con alegría y la pueda entender mejor. Como le pasó al pueblo de Israel. Dice que ellos lloraban en alta voz porque entendían la palabra del Señor. Así lo dice la palabra. Dice, ellos lloraban porque les daba alegría y decían, qué bueno es estar acá. Y dice que entre ellos se hacían regalos, que entre ellos se abrazaban, que entre ellos se perdonaban, porque la palabra estaba surtiendo efecto en sus vidas. Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias por esta palabra. Y te ruego, Dios, que como iglesia Renovación, como cada persona, Dios, que está comprometida contigo, que se despierte un hambre, que se despierte sed por tu palabra, que se despierte un deseo de estar constantemente en ti, Dios, y que podamos disfrutar de estos momentos como el alumno que disfruta la enseñanza, como el bebé que disfruta el ser amamantado por su querida madre, como el novio que se regocija al lado de su novia, como todo aquel que disfruta al estar haciendo algo. Como dice tu palabra, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este buen deleite, por esta palabra, y que siempre ella sea como miel a nuestro paladar, que ella siempre satisfaga y llene aún los vacíos del corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy muchas gracias. Amén y amén. Bien, amados de Dios, pues desearles lo mejor a usted, Abel, a usted, señora Gladys, que Dios les bendiga, igual a Nidia Bendaño, a Nidia López, que Dios bendiga sus vidas y que escudriñen este libro de Nehemías. Si se les facilita, síganlo leyendo, que es una de esas historias apasionantes. Cuando vuelve un pueblo y reconstruyen los muros, reconstruyen sus casas, reconstruyen el templo y vuelve nuevamente Dios a gozarse con la nación de Israel. Siempre deseándoles pues lo mejor, también a los que están a través de Facebook, que han estado con nosotros. Dios bendiga sus vidas y les añada cada día más. Amén. Que tengan una feliz noche. Los que puedan, los esperamos 10 p.m. y seguimos en oración, teniendo temas nuevos que nos refrescan el corazón y el alma. Mi Abel, una feliz noche. Igual, señora Gladys, Dios les bendiga. Buenas noches. Amén. Saludes a Alessandra, por favor.